¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy tenemos una lista muy especial porque, nos guste o no, los automóviles diésel han formado parte, han sido los protagonistas absolutos de al menos bien entrada la primera década del presente siglo y buena parte del final del siglo anterior. Pero desde luego que ha llegado justamente en estos últimos años, antes de que ocurriera lo que ocurrió, a unos niveles de desarrollo y de rendimiento impresionantes que solo las normas anticontaminación han cambiado un poco la percepción que tenemos al volante respecto a la relación específicamente entre prestaciones y consumos. Pero me gustaría hoy, he estado haciendo el ejercicio de ver qué coches he probado y cuáles han sido los diésel que a mí me parecen mejores y más impresionantes de los últimos 20 años. Algunos todavía podrías encontrarlos en el mercado de segunda mano, así que sin enrollarme más, vamos para los que para mí son los mejores 10 vehículos diésel que ha habido en los últimos 20 años, siempre teniendo en mente motivos como el consumo, motivos como las prestaciones o motivos como la respuesta a una mezcla de todos estos aspectos. Vamos al lío. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, son 10 motores que pueden estar en muchísimos coches, por eso es un ranking, en fin, te voy a ir presentando uno a uno, pero el orden no tiene por qué ser este. El primero del que te quiero hablar es uno que seguramente, salvo que seas una persona que sigue mucho la información de los coches, ni siquiera conozcas, es súper exclusivo y es muy difícil encontrar uno con esta motorización, pero realmente existe y existió. Y además es una historia muy curiosa e interesante porque es, por decirlo de alguna manera, la primera vez que una división deportiva de una marca se metió para desarrollar un motor diésel específicamente. Estoy hablando ni más ni menos que del Mercedes-Benz C30 CDI AMG. Una motorización que se llegó a equipar en todas las versiones de la clase C de Mercedes, la Sport Coupé, la C berlina y la C familiar, pero que lógicamente donde más lucía era en la versión Sport Coupé. Estamos hablando de un diésel de 5 cilindros con un trabajo intensivísimo dentro de lo que es el 270 CDI tradicional de Mercedes, es decir, como digo, un motor de 5 cilindros que en este caso se aumentó hasta los 231 caballos de potencia y la nada despreciable cifra de nada menos que 540 Nm de par. Este fue un motor de récord por la potencia, también por el par, pero específicamente porque la presión medio efectiva que había dentro del cilindro llegaba hasta los 2.300 kilopascales, que era algo lo nunca visto. Los motores TDI de 150 caballos, de los que os voy a hablar ahora, son motores que llegaban hasta los 2.100, como digo, en la versión de 250 caballos, y este coche además, en la versión Sport Coupé, aceleraba de 0 a 100 en 6,8 segundos. Todo esto estaba ocurriendo en el año 2003 y este motor se convertía en el primer motor que impulsaba un automóvil deportivo de Mercedes y también de las marcas premium, algo que luego las otras marcas intentaron imitar, aunque no con mucho éxito. Bajar de la barrera de los 7 segundos en el 0 a 100 era un hito impresionante. Luego, con el desarrollo tecnológico impresionante y motores de 6, 8 y hasta 12 cilindros que se hicieron, se consiguió bajar de los 5 segundos en el 0 a 100, pero en este momento era, como digo, todo un hito. ¿Y con quién competía este coche? Bueno, pues competía con un exitazo de ventas. Este coche fue muy limitado en cuanto a ventas, pero uno que lo vendieron hasta prácticamente aburrir. Es uno de mis diésel favoritos y le tengo mucho cariño. El segundo del que te quiero hablar es el motor 3.0 6 en línea de BMW, bueno, que se ha estado vendiendo durante montones de años en montones de iteraciones, pero específicamente el BMW 330 CD, que salía al mercado allá por el año 2004 en España, es uno de los coches a los que les tengo mejor recuerdo, más bonito y más divertido, ese típico coche que puedes probar y conducir a fondo, y del que además os voy a recomendar aquí el vídeo porque sí, antes de que existiera YouTube, yo ya estaba haciendo vídeos de coches intentando hacer un programa de televisión, porque YouTube ni siquiera existía. Y solo había dos maneras de poder publicar vídeos de coches en España. O intentando hacer CDs a través de las revistas, cosa que era algo marciano y no se podía, o intentando hacer un programa de tele. Bueno, pues hacíamos muchas cosas y ahí tenéis, como digo, recomendado un vídeo en el que me podéis ver, pues hace aproximadamente ya 16, 17 años, haciendo una prueba a fondo de un coche con unas prestaciones impresionantes y con un comportamiento dinámico a la altura de BMW, además con el aumento de peso S6L delante, con unas suspensiones que eran incluso un poco más duras o un poco más secas que la versión 330 Ci de gasolina, y un coche que tenía una relación entre prestaciones y consumo impresionante. Uno de los mejores.
Pero en el número 3 te quiero hablar, por supuesto, de los motores TDI, unos motores que abarcan la historia de la automoción sin ningún género de duda. Tendríamos que irnos a los años 90 para empezar a hablar de los TDI, pero te quiero hablar específicamente pues, de ese coche que fue todo un mito en toda la gama de los vehículos del grupo Volkswagen, TDI 90, luego TDI 110, luego TDI 130, TDI 150 y hasta TDI 160. Para mí, el más equilibrado de todos de esa primera serie de TDIs, que tenía una relación entre prestaciones y consumo increíble, como digo, era probablemente el 110 o el 130. Y el mejor en relación prestaciones-consumo, en términos de precio además, si añadimos esa variable, sin duda el TDI de 90 caballos. Era y es el mejor de aquellos que salieron. Posteriormente, SEAT además tuvo la oportunidad de hacer el experimento con el Cupra, con el Ibiza Cupra, de hacer un TDI 1.9 de 160 caballos, era muy divertido. En aquellos tiempos decíamos, TDI 130, eso no va a aguantar, va a explotar. TDI 150, ¿dónde van locos? TDI 160, 160 que en el banco de potencia de las revistas de aquella época, aquellas revistas que tanto y tan bien hablaban de los motores TDI, ¿verdad?, daba 186 caballos, hasta eso llegó a dar para poder comprobar efectivamente cómo los coches de prensa, algo que sabemos de sobra, en aquella época tenían todos el tornillo bien girado y los motores TDI daban unas potencias absolutamente locas en lo que se refiere en las unidades de prensa, que eran bien celebradas por muchos medios que regentaban personas, bueno, pues que son las que mejor han vivido, podríamos decir, en y de la industria del motor. 186 caballos y nada menos que 400 Nm daba ese Ibiza TDI en el banco de rodillos. Eran tiempos además en los que las marcas se podían permitir apretar un poco la clavija porque no había normas anticontaminación tan potentes, pero desde luego si yo me quedo con algún TDI, aunque luego Volkswagen hizo experimentos metiéndole un biturbo para pasar de los 200 caballos, etcétera, nada que ver ya. Para mí el mejor TDI en equilibrio ha sido el TDI de 100 caballos y si me tuviera que quedar con alguno de la primera época probablemente me quedaría con el A3 TDI de 130. Cualquier persona que haya tenido uno de estos motores sabe lo bien que iban, lo bien que funcionaban y lo agradecidos que eran y que son. Si os quedáis hasta el final del vídeo y os pido por favor que os suscribáis, os voy a adelantar, os voy a contar algo que va a ocurrir en próximos vídeos y que está relacionado con estos vehículos y motores diésel. Bueno, había una supremacía absoluta de los TDI, todo el mundo quería llegar y en el cuarto lugar os quiero hablar de un motor que llegó a superar a los TDI equivalentes en su momento y es, yo creo que una de las pocas excepciones, va a haber dos en esta lista, que no es un coche germánico, aunque realmente de germánico lo tiene todo salvo la marca, porque estamos hablando de Ford, y estamos hablando del Ford Mondeo TDCi 150 caballos, el 2.2, un motor que era tosco, un motor que era ruidoso, pero tenía una patada con la función Overboost impresionante. Era incluso más veloz que vehículos TDI, como digo, equivalentes de la época, y daba un resultado espectacular en la relación prestaciones-consumo. Probablemente no era tan agradable de llevar por el patadón que daba con el Overboost, pero era verdaderamente un coche espectacular en cuanto a prestaciones. Y yo recuerdo perfectamente que en una presentación de Ford en Alemania llevaba conmigo al lado un ingeniero y se acabó enfadando conmigo, echándome la bronca por lo que apretaba el motor y por lo que aceleraba, ¿no? La verdad es que era una grandísima gozada. Luego ese motor saltó a las versiones del Jaguar X-Type, que todavía se pueden comprar, con el motor 2.2 TDI de 155 caballos, ya con un tacto un poquito más refinado, pero ese Mondeo era una fiera salvaje y uno de los pocos coches TDI que han dejado diésel, en este caso TDCi, que han dejado huella en lo que es la industria del automóvil de los últimos 20 años. Y hablando de excepciones también tenemos que hablar de Francia, por supuesto, y me gustaría hablarte, aunque sea momentáneamente en quinto lugar, del motor, por supuesto, HDI, igualmente, de PSA, de Citroën y Peugeot, y especialmente para mí el mejor, el HDI de 90 caballos, básicamente porque si en este ranking estamos hablando de campeones de consumo, estamos hablando de campeones de velocidad, campeones de relación aceleración-consumo, en el caso del HDI de 90 caballos probablemente tenemos que hablar del campeón de la fiabilidad. Probablemente ha sido el vehículo diésel superventas, vendido con muchísima extensión, que mejor se ha comportado a lo largo del tiempo y que más soportaba el trato duro, hasta el punto que con mi buen amigo Miguelón comentábamos a veces, yo compré uno para el programa de televisión que hice en D-Max, que va a renacer, ya te cuento más al final del vídeo, pero va a renacer, que hay pocos en los desguaces, muchos menos porque se han estropeado mucho menos. Así que una mención también, por supuesto, para los motores HDI de PSA, especialmente el de 90 caballos, el de 110, al igual que ocurre con Volkswagen, ya llevaba el turbo de geometría variable, eran claramente superiores en prestaciones los Volkswagen, los PSA eran claramente superiores en suavidad
de utilización, era más brusco y también consumía menos el Volkswagen PSA, menos prestaciones y un poquito peor en el consumo yendo a la décima, pero mucho mejor en lo que se refiere a la fiabilidad, especialmente cuando la cosa se empezó a complicar con las normas anticontaminación. Bueno, y en sexto lugar voy a volver a saltar, tengo que hablar del grupo Volkswagen otra vez y de un motor de la época en la que Ferdinand Piëch se volvió loco. ¿Qué decir del motor 1.2 TDI de 60 caballos del grupo Volkswagen, que fue el primer motor que consiguió en un coche actual y homologado, reducir, eso sí, en el ciclo de homologación NEDC, pero fue el primero en bajar de los 3 litros, concretamente eran 2,99 litros lo que gastaban. Igualmente también el Audi A2 3L, que todavía por ahí te puedes encontrar alguno, especialmente en Alemania, con chorrocientos mil kilómetros, y la mayoría han tenido o ya han pasado problemas en esa caja de cambios automática de relaciones largas que era necesaria para llegar a este tipo de consumos. El sueño de tener un automóvil con un rendimiento bueno e interesante llegó, aunque de una manera minoritaria, y que no compensó porque estos coches todavía eran muy caros para lo que ofrecían a cambio. Así que no cuajaron, pero ahí queda, el primer automóvil que bajó de los 3 litros, vehículo de combustión, eso sí, con un ciclo de homologación que, bueno, pues era un ciclo de homologación que hacía unos consumos no del todo precisos, como bien sabemos, a la baja. Luego salieron los 3 cilindros de bomba inyector, los 3 cilindros también de Mercedes-Benz con Mitsubishi, que daban unas prestaciones tremendas para los consumos, mucho más vibrantes y que se acercaban a estos vehículos de 3 litros en el mundo real, pero con mucho más prestaciones y que tampoco hay que desdeñar. Como que tampoco hay que desdeñar, y para mí, ya te lo voy a decir a estas alturas, séptimo puesto, los campeones del diésel, para mí los mejores motores diésel que se han fabricado. Otra cosa sería el asunto de la fiabilidad, ¿verdad? Con los motores 2.0 turbo que tantos problemas dieron con los turbos y luego también con otras cosas, pero para mí los BMW han sido los mejores motores diésel que se han hecho nunca, por encima incluso de los de Mercedes-Benz. Y en el caso, para mí fue toda una revelación subirme a un 535D, ese diésel biturbo que daba 272 caballos, luego la cifra de 286 caballos. ¿Cómo corría eso? El primer coche diésel que realmente le sacaba las pegatinas a todo lo que se le cruzaba por ahí, incluidos muchos vehículos de gasolina, y que luego BMW acabó abandonando porque este vehículo tenía un problema, tenía problemas de fiabilidad, pero sobre todo también tenía un problema con los consumos, y esto no era posible mantenerlo a lo largo del tiempo. Así que posteriormente, con el bloque de 530D, BMW saltó ya a versiones con turbos únicos de geometría variable grandes y gracias a la electrónica consiguió potencias de 313 caballos en las versiones 535 y hasta llegó a pasar los 380 caballos en las versiones 50 asociadas a la M, también a las versiones M de la marca, que no se vendieron mucho. Hubo un momento loco en el que llegó a haber hasta un V12 diésel, pero eso fue prácticamente anecdótico, igual que los V10 diésel que hizo el grupo Volkswagen y que tantos problemas dieron en el Phaeton y el Touareg. Pero BMW, con ese motor 530, fue algo absolutamente extraordinario, y especialmente en la versión de 313 caballos, que tiene el 640D diésel por tradición, es uno de los mejores motores diésel que se han fabricado nunca en cuanto a prestaciones especialmente. Bueno, saltamos de marca sin irnos de Alemania. Por supuesto teníamos que sacar a Audi, hemos hablado mucho del grupo Volkswagen, y Audi es de las pocas marcas que se permite el lujo de tener hoy en día una versión deportiva S, y en este caso me voy a quedar con el S5 TDI, que para mí es un cochazo. Yo he tenido ocasión de probarlo poco, he tenido ocasión de probar muy a fondo el SQ7, y la verdad es que me ha parecido impresionante lo bien que va este motor diésel y lo poco que gasta en relación a las prestaciones que tiene. Prestaciones que en los últimos tiempos se han visto afianzadas y mejoradas en lo que se refiere al consumo gracias a versiones de hibridación ligera de 48 voltios, y especialmente si ahí podríamos decir un rey de los vehículos deportivos bonitos e interesante podría ser el S5 TDI, que con sus 6 cilindros, bueno, pues mantiene alto el pabellón ya prácticamente como una excepción, como muy bien sabéis en este canal, porque el diésel está completamente en retirada. Bueno, y como penúltimo coche me gustaría hablar en el puesto número 9 de un vehículo que para mí pues es posiblemente el mejor diésel. Si le tuviera que dar un premio al mejor diésel de todos, por ya no solamente mezclar lo que es las prestaciones con el buen consumo, aquí poniendo el consumo a la misma altura que las prestaciones o mejor, el mejor vehículo relación velocidad-gasto para mí es el BMW 320 Diesel Efficient Dynamics. Una versión que recortaba caballos prácticamente 20, pasaba de los 184 a los
163 caballos en las dos carrocerías que se hizo en la F90 y en la siguiente, y este coche tenía la característica especial con su motor de 4 cilindros y la versión con cambio automático de tener unos consumos impresionantes. De hecho, con el ciclo NEDC, con 163 caballos, el último homologaba un consumo medio de 3,8 litros a los 100 en una berlina para llevar a 4 personas con todo el equipaje y surcar el viento con un CX de 0,24, porque hubo una época, cuando surgieron los primeros Efficient Dynamics, que a todas las marcas, no sé si os acordáis, les dio por sacar versiones especiales que reducían los gramos de CO2 a base de bajar un poco la carrocería del coche, con lo cual eran duros de suspensión, de ponerle aditamentos aerodinámicos en el spoiler trasero o en las llantas, de alargar los desarrollos de transmisión y ponerle una electrónica específica, robando algún caballo o con una entrega de potencia distinta. Los tuvieron los Volkswagen, los tuvieron los vehículos de Peugeot con sus versiones 99 gramos y por supuesto los tuvieron también los alemanes. Y este 320 de diésel Efficient Dynamics era sin duda alguna el mejor vehículo diésel que ha pasado por mis manos hasta la fecha en la relación entre prestaciones y consumo. También Audi sacó un e-TDI o un TDI Ultra con 136 caballos que pretendía competir con el BMW Serie 3, pero el Serie 3 tenía prácticamente 30 caballos más y gastaba menos. Era algo realmente impresionante. Bueno, en décimo lugar, déjame decirte que para mí estos coches han marcado una época, para bien o para mal, ahí están, y a mí me gustaría rendirles un pequeño homenaje. Así que en este canal nos hemos hecho con dos de estos TDI, no os penséis que nos hemos ido a los vehículos más exclusivos, nos hemos hecho con dos unidades de dos de los coches más populares de la época de los turbodiesel y les vamos a hacer una suerte de gincana, les vamos a hacer toda serie de pruebas y enfrentamientos y vamos a ver cuál de los dos sale como el rey. Así que si no lo has hecho ya, el campeón de los diésel, suscríbete porque nos vamos a divertir mucho recordando viejos tiempos y también comprobando todavía cómo con chorrocientos kilómetros y chorrocientos años estos coches siguen teniendo una relación entre prestaciones y consumo verdaderamente sorprendente a fecha de 2021. Así que ya lo sabéis, todo esto va a pasar en este canal, no dudéis en estar suscritos si no lo habéis hecho todavía y estar muy pendientes de lo que viene, que va a ser muy bueno, muy interesante y muy divertido. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.